Hola, hola. Vamos a ver este siguiente tema, antibióticos, que es el cloranfenicol. Actualmente el cloranfenicol es un medicamento que pues podemos decir que se usa poco en comparación con otros antibióticos como penicilinas, cefalosporinas, macrólidos, pero pues todavía se sigue utilizando, ¿ok? Entonces es importante conocerlo, sobre todo para tener precaución en su uso. Y bueno, el cloranfenicol o la cloromicetina es un antibiótico que se obtuvo por primera vez en 1947 a partir de la cepa Streptomyces venezolae. ¿Ok? Entonces es un antibiótico, no se les olvide. Y bueno, dentro de su farmacodinamia, es un fármaco que se une de manera reversible a la posición 50S del ribosoma y este va a penetrar por un proceso de de energía. Acuérdense que el sitio de unión del cloranfenicol es el mismo donde se unen los macrólidos. Entonces es muy importante porque pues si es el mismo sitio de acción, en caso de que de que se administren simultáneamente, pues van a presentar un antagonismo competitivo. Según las unidades 50S de los ribosomas, el mismo receptores que la eritromicina, como les mencionaba, ¿no? Los macrólidos. Tiene un efecto bacteriostático en general para las bacterias por las cuales tiene espectro. Sin embargo, para hemófilos influenza, neumonía y Shigella meningitis, su actividad llega a ser bactericida. Entonces, eso es muy importante, ¿ok? En esos casos, tiene un efecto bactericida. Pues tiene una buena absorción por vía oral. Sin embargo, se puede administrar por vía parenteral, pero queda limitada a la vía intravenosa. Por vía intramuscular, no. El cloranfenicol se distribuye ampliamente en los líquidos corporales, entre ellos el líquido cefalorraquídeo, y se excreta principalmente por orina. Tiene una unión a proteínas del 60% y tiene un metabolismo hepático, lo que va a ayudar a que en caso de que exista un paciente con insuficiencia renal, pues el medicamento no tenga acumulación a nivel plasmático de manera activa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el hígado sí está funcionando adecuadamente, aunque el riñón no, lo que se acumula sería el metabolito, no es la sustancia activa como tal, que es la que produce toxicidad. Pero bueno, vamos a ver más adelante cómo es el mecanismo de toxicidad. Y bueno, principalmente está indicado en infecciones graves, ¿ok? Pero su espectro es amplio, es decir, incluye muchas bacterias, tanto gram positivas como gram negativas, y ahí incluimos a los cocos y bacilos gram positivos y gram negativos, incluso anaerobios como Rickettsia, Mycoplasma, Clamidia y Clamidofila. Sin embargo, aunque es un antibiótico de amplio espectro, su toxicidad sobre médula ósea y además la disponibilidad de antibióticos alternativos, pues el cloranfenicol no es un fármaco de primera elección, eso es muy importante, ¿ok? Me tocó recientemente, no hace mucho, una receta de un paciente con cloranfenicol y aparte otro antibiótico, o sea, dos antibióticos incluidos el cloranfenicol. Y pues no era una infección grave, era una infección ambulatoria que con el otro antibiótico que había recibido, pues bastaba, era de amplio espectro, pero bueno. Entonces hay que analizar bien cuándo podemos dar cloranfenicol en casos específicos y en los cuales no tengamos precisamente acceso o resistencia, ¿no? Resistencia a otros antibióticos. En caso de infecciones graves debidas a unas pocas bacterias resistentes a múltiples antibióticos, que mantiene sensibilidad a este fármaco. Entonces, de manera general podemos decir que el cloranfenicol lo vamos a utilizar solamente en bacterias resistentes a otros antibióticos, ¿sí? Y que siguen teniendo sensibilidad al
cloranfenicol. ¿Ok? Un ejemplo es la meningitis y la endoftalmitis por peste. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque el cloranfenicol penetra de manera adecuada a estos espacios, ¿sale? A nivel líquido cefalorraquídeo y a nivel de líquido intraocular, y por eso se prefiere contra los fármacos que están específicamente indicados en la peste, ¿ok? Porque ellos penetran de forma escasa estos espacios, por lo tanto el cloranfenicol puede ser una buena opción en estos casos, ¿ok? Y bueno, es muy importante que cuando se usa cloranfenicol para tratar meningitis por neumococos, ¿sí? Y estos son resistentes a penicilina, pues los resultados son pues no muy buenos, ¿ok? Y bueno, en parte porque este fármaco en estas cepas, ¿sí? Sobre todo los eh, streptococos, no tiene un efecto bactericida, ¿ok? Entonces, pues habría que valorar, ¿no? No está indicado, está más indicado en algunas otras cepas como una Neisseria, Haemophilus, sí, pero no un estreptococo. Un estreptococo no presenta actividad bactericida. Entonces tendríamos que valorar, ¿no? Solamente en casos que no exista disponibilidad de algún otro fármaco pudiésemos encontrar esto, ¿no? En el caso de neumococos, en el caso de Neisseria, Haemophilus, pues se podría intentar, puesto que ahí sí tiene actividad bactericida. Entonces, como mencionábamos, es un antibiótico que en sus inicios pues se utilizaba porque tenía buen aspecto. Sin embargo, pues fueron descubriéndose o detectando o documentando los efectos adversos. Y dentro de los más graves, pues es la depresión de médula ósea. Y eso es muy importante, ¿no? Porque el paciente pues va a tener una depresión de médula ósea muy importante y que lo puede llevar a la muerte. Otros efectos, pues náuseas, vómitos, diarrea, y en caso de neonatos puede presentar el síndrome de niño gris o de bebé gris. Y bueno, dentro de la depresión de médula ósea hay dos tipos, ¿vale? Primero, la reversible. Eso es muy importante. Esta depresión de la médula ósea va a ser directamente proporcional a la dosis, y cuando se retira el medicamento revierte esa depresión, ¿sí? Y esta principalmente tiene que ver con el metabolismo del hierro, dependiente de la dosis, lo que mencionaba. Y es más probable con dosis altas y con tratamientos prolongados en pacientes con trastornos hepáticos graves. Entonces, eso pues nos lleva a una mayor probabilidad de tener una anemia plástica reversible, dosis dependiente. La mayor dosis, mayor riesgo de presentar pues esta anemia plástica. Pero la anemia plástica idiosincrática es irreversible, ¿ok? Y no es dosis dependiente, puede ser con cualquier dosis, y afortunadamente no es tan común, pero aún así representa un riesgo importante por su gravedad, ¿no? Se produce en menos de 1 de cada 25,000 pacientes tratados con cloranfenicol. Entonces, como les mencionaba, no depende directamente de la dosis ni del tiempo de tratamiento en el caso de la reversible. Puede no desarrollarse hasta después de la culminación de la terapia, es decir, pues el paciente se recibe tratamiento, termina el tratamiento y no nos damos cuenta hasta que el paciente termina el tratamiento, y posteriormente nos damos cuenta que tiene anemia aplásica. Y bueno, no se debe usar el cloranfenicol por vía tópica debido a que se absorbe en pequeñas cantidades y en casos muy raros causar anemia plástica, ¿no? Sobre todo la anemia aplásica irreversible, porque pues son pequeñas dosis, ahí no podemos causar una anemia plástica reversible. Ahora, esto es muy importante porque actualmente, aunque por vía oral o parenteral ya no se utiliza mucho, pero por vía tópica sí se sigue utilizando, sobre todo por vía oftálmico, por vía ótica, que hay muchas presentaciones, ¿no? Tanto gotas oftálmicas como óticas con cloranfenicol. Entonces, pues hay que tener cuidado, tenemos otras alternativas menos tóxicas y menos riesgo, ¿ok?
¿ok? Acuérdense que aunque es un raro, sin embargo, sigue siendo un riesgo. Entonces hay que valorar la utilización. A nivel hospitalario, pues parece que todavía se siguen utilizando en algunos lugares el cloranfenicol, ¿sale? En el recién nacido, para infecciones locales. Y bueno, las reacciones de hipersensibilidad son poco comunes, sí, pero puede llegarse a producir una neuritis óptica y periférica cuando se utiliza de manera prolongada. Y lo que mencionábamos, el síndrome de niño gris o neonato gris, pues se va a implicar también una hipotermia, una cianosis, una flacidez, colapso circulatorio y pues la muerte si no se resuelve o no se ayuda al paciente. Y la causa es la concentración elevada del fármaco en la sangre, que se produce debido a que obviamente en el recién nacido, en el neonato, el hígado está inmaduro, por lo que no puede metabolizar y excretar el cloranfenicol, y esto va a causar una toxicidad grave. Entonces, para evitar este síndrome, hay que evitar administrar más de 25 miligramos por kilogramo por día a los recién nacidos o neonatos, ¿vale? Por lo menos hasta un mes de vida. Y la dosis se va a ir ajustando pues según las concentraciones del medicamento en plasma. Contraindicaciones, pues obviamente hipersensibilidad de embarazo y lactancia, que son las principales, obviamente en los neonatos también. Y dentro de las interacciones medicamentosas, pues tenemos que el cloranfenicol va a inhibir el metabolismo de la fenitoína, el dicumarol, la ciclofosfamida y el fenorbital. Ojo, inhiben su metabolismo. Al inhibir su metabolismo, pues obviamente vamos a prolongar su vida media y va a tardar más el fármaco ahí y se va acumulando. Entonces, al irse acumulando, pues va a aumentar el riesgo de toxicidad. Entonces, acuérdense, cuando inhibimos el metabolismo de un fármaco, es importante saber que la vida media se prolonga y que también se va incrementando su concentración plasmática que nos puede llevar a una potencial toxicidad. Dentro de la resistencia, bueno, la resistencia al cloranfenicol principalmente se debe a un gen que codifica una enzima llamada cloranfenicol acetiltransferasa, que desactiva el cloranfenicol enlazando uno de los grupos acetilo derivados de la acetil S coenzima a los grupos hidroxilos del cloranfenicol. Entonces, esta acetilación, a final de cuentas, al modificar la estructura química, pues va a impedir la unión del cloranfenicol al ribosoma bacteriano por pérdida de afinidad, por pérdida de la estructura, y esto pues va a disminuir su acción. Y bueno, con eso terminamos, ¿sale? El tema del cloranfenicol realmente es un tema muy cortito, puesto que es un solo fármaco, ¿sale? Es un solo fármaco que se utiliza poco, pero bueno, es importante que lo conociéramos para tenerlo en cuenta dentro del arsenal terapéutico antimicrobiano. Y como es de costumbre, los dejo con esta frase: el tiempo en la felicidad se acorta y en el dolor se larga. Pero, acuérdense, tú eliges, ¿ok? Nos vemos hasta la próxima. Recuerden, suscríbanse al canal, denle like y nos estamos viendo en el próximo tema. Hasta la vista.